bienvenidos a Conectados. Vamos a abordar una temática que es un gran problema para los Estados Unidos. La mirada está puesta en los Estados Unidos, pero en realidad toda la región debería tener problemas con esta situación generada por un químico que es el fentanilo. Primera conexión, ¿qué es el fentanilo? Un opioide sintético y extremadamente potente, puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Se usa en ámbitos médicos formales para aliviar dolores intensos y repentinos cuando los analgésicos de acción prolongada no resultan suficientes. Puede suministrarse de distintas formas. Puede ser inyectable, puede ser en comprimidos, también mediante parches. Pero es altamente adictivo y especialmente en los Estados Unidos se convirtió en la droga más comúnmente asociada a muertes por sobredosis. Vamos a la conexión número 2. Esto está generando una ola de muerte. La situación es crítica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se las conoce con las siglas CDC, estas son sus siglas en inglés, la identifican como la tercera ola de la epidemia de sobredosis por opioides. Solo en el año 2021, más de 106.000 estadounidenses murieron por sobredosis relacionadas con drogas, incluyendo 1.100 adolescentes. Y hay factores adicionales. Estos factores adicionales agravan el problema. El fentanilo es relativamente barato de producir y su alta potencia permite extender la oferta a gran escala. En el mercado ilícito, eso lo hace una opción muy atractiva. Puede encontrarse en polvo o prensado, en pastillas falsificadas, por ejemplo, que imitan medicamentos recetados. También se mezcla con otras drogas, como la heroína, para aumentar su potencia a menor costo. Y el daño, no hace falta que les diga que puede ser mortal. Esto nos lleva a la tercera conexión. El fentanilo en la calle es una enorme amenaza. En 2024, la DEA incautó más de 60 millones de pastillas falsas que contenían fentanilo y también más de 3.600 kilos en polvo. Adolescentes y adultos jóvenes pueden consumir, sin saberlo, comprimidos con fentanilo. Se venden como si fueran medicamentos menos potentes. De hecho, es difícil detectar esas falsificaciones, sobre todo si se presentan en envases de mala calidad o formas y colores irregulares. Estados Unidos lleva años sancionando a empresas chinas para frenar el fentanilo ilícito, pero los ingredientes siguen llegando. Un informe publicado por CNN en marzo del año 2023 señala a China y también la India como fuentes clave de precursores del fentanilo. Pero las redes vinculadas al narcotráfico las emplean para producir drogas ilícitas como el fentanilo, la metanfetamina y también la cocaína. Aunque varios de estos elementos están bajo control internacional desde 2017, la verdad es que un ingeniero químico con experiencia puede combinar precursores ilegales y sintetizar compuestos similares. Llegamos a la conexión 4. Aquí hay una cuestión geopolítica. Trump mencionó al fentanilo en su crítica de las políticas de México y Canadá contra el contrabando de drogas y acusó a sus gobiernos de no haber hecho lo suficiente para controlar el paso de esos precursores por sus territorios rumbo a los Estados Unidos. Trump le apuntó a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional. En cambio, la presidenta de México destacó los esfuerzos de su gobierno para combatir el tráfico de fentanilo, pero dijo que hay un problema adicional, y ese problema adicional es el consumo de salud pública en los Estados Unidos. El gobierno canadiense asegura que la colaboración es plena. Según la DEA, la mayoría del fentanilo que entra en Estados Unidos proviene de ingredientes fabricados en China. Pero son los cárteles mexicanos los que terminan haciendo contrabando de esto. Entre octubre del 23 y octubre del 24, más de 52.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos. La cifra representa una caída del 33% respecto del año anterior. Una posible explicación: la mayor disponibilidad de naloxona, un medicamento que puede revertir una sobredosis. Esta caída no implica una reducción del poder de los cárteles, Y vamos a la conexión número 5. Decomisos récord. Trump impuso aranceles a México y Canadá. Él dice que no actúan con firmeza para frenar la entrada de precursores a los Estados Unidos. Una medida que también anunció como represalia por la inmigración ilegal, el crimen y las drogas que cruzan la frontera. En diciembre del 24, México hizo decomisos récord. 1 tonelada de fentanilo incautada en Sinaloa, un estado azotado por los cárteles. 20 millones de dosis, que valen casi 400 millones de dólares. Se considera en Estados Unidos que el cártel de Sinaloa es responsable del tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina
y también fentanilo. Pero eso no es el único problema que tiene este cuadro de situación. Empezamos conectados. Bueno, como habrán visto, el de hoy es un tema extraordinariamente delicado que requiere la palabra, el conocimiento de los expertos más calificados, y con ellos vamos a contar esta noche aquí en Conectados. Primero quiero saludar a Jorge Luis Vidal, uno de nuestros invitados aquí en el piso. Jorge Luis es especialista en seguridad pública, analista en inteligencia delictiva y lucha contra el narcotráfico. Y también está Fernando Cardini, que es doctor en ciencias químicas y toxicólogo forense. A ambos quiero agradecer muchísimo su presencia aquí en Conectados. Pero quiero ir, antes que nada, a un contacto directamente con los Estados Unidos, donde está nada menos que el doctor Elmer Huerta, es experto en salud pública y además colaborador de CNN en español. ¿Qué es el fentanilo y por qué es tan fuerte, por qué es tan potente? Muy buena pregunta, Pina. Para entender esto del fentanilo hay que entender la raíz. ¿Y cuál está la raíz? Es una planta que se conoce desde hace miles de años que se llama la adormidera. Esta planta, que se cultiva en muchos lugares del mundo, tiene una especie de flor, una inflorescencia, y cuando en esa flor tú haces un corte, sale un líquido medio lechoso. Ese líquido se llama opio, que sale de la planta adormidera. Este opio se ha conocido desde hace siglos de siglos por sus propiedades medicinales, sobre todo calmar el dolor. De tal modo que el opio, esta planta adormidera, es la raíz de todo esto. ¿Por qué? Porque este opio, del cual en este líquido lechoso que sale de la planta, también está la heroína, codeína y otros productos que se llaman los opioides naturales, son muy adictivos, Pepe, y eso lo sabemos también desde la antigüedad. El problema es que de estos productos naturales, el siglo pasado empezaron a producirse muchísimos derivados, se llaman los opioides sintéticos. Son muchos, y aquí en Estados Unidos, y los médicos fuimos lamentablemente culpables de eso, a mediados de los 90 del siglo pasado empezaron a recetarse estos opioides a diestra y siniestra para cualquier tipo de dolor, y miles, se calcula millones de personas quedaron realmente adictas a estos opioides, a estas pastillas. Cuando estas pastillas empezaron a escasear, ¿qué había en la calle? Había heroína muy barata que venía de México, de China, y esta heroína volvió adictas a muchas más personas. Cuando la heroína escaseaba, apareció el fentanilo, que es un producto de esta línea de opioides sintéticos, pero que es extraordinariamente potente, pequeñísimas cantidades. Fíjate, Pepe, se calcula que la cantidad de fentanilo que cabe en la cabecita de un alfiler puede matar a una persona, y empezó a usarse, como dijiste, por su precio, a diestra y siniestra, y lo mezclaban con la cocaína, lo mezclaban con diversas drogas para dar un kick, como se dice, a sus productos, y así es como la gente empezó a volverse más adicta y ocurrieron las muertes que has relatado. Entonces, yo creo que esto del fentanilo, nuestros televidentes tienen que entender que es una sustancia sumamente adictiva y sumamente poderosa en su acción. Quiero preguntar a Fernando Cardini, porque la verdad es que hay imágenes que son francamente impactantes. Impactantes. Personas que caminan como zombies, completamente dobladas. ¿Por qué tiene ese efecto? ¿Qué produce? Bueno, en general lo que está pasando, como bien decía el doctor Huerta, es un depresor del sistema nervioso central, lo deprime al sistema, llega al umbral del dolor prácticamente a cero, y cuando decimos cero es que el dolor más poderoso, como el caso de cáncer de huesos o operaciones muy digamos, dolorosas, esto lo puede calmar. Pero la acción en cuanto al drogadicto, lo que va a producir es un éxtasis, una situación de felicidad interna. O sea, se lo ve dormido, pero está realmente excitado en su cerebro. Se llama euforia. Mucha gente a veces confunde la euforia con alguien que está contento, saltando. Bueno, no. La euforia es una euforia cerebral. Eso está en los receptores cerebrales opioides, captan estas sustancias, estos sintéticos como el fentanilo, y es tan poderoso, 100 veces más que la morfina, y está produciendo una acción muy depresora, pero toda la parte muscular, toda la parte, digamos, de movimiento se va también a deprimir, y el individuo comienza a moverse más lentamente, como si fuera un zombie. Pero hoy el zombie se debe a que hay mezclas de ese fentanilo con otras sustancias, como es derivados análogos del fentanilo, que producen miorelajantes. Entonces, el miorelajante lo que hace es, cuando el individuo se hace adicto y no requiere la droga, porque si no tiene la droga muere
por un problema de dependencia física, su organismo requiere la droga, si no, no la tiene va a morir, entonces va a consumir cada vez más y esto hace que su cuerpo se medio relaje y comience a romperse los músculos. Claro. Y se rompe y no puede ya estar más erguido. Jorge, esto es casi una cuestión de Estado. Interviene la DEA en los Estados Unidos. Hay algunos estados dentro de Estados Unidos de Norteamérica que realmente tienen esto casi como si fuera una pandemia. Pero yo me imagino que otros altos organismos en esta parte del mundo también deberían estar alertas. La DEA ha dicho mucho en relación al tema de fentanilo y muy especialmente en relación a dónde están los precursores que dan lugar, precursores químicos que dan lugar a la formación y a la creación del fentanilo. La DEA, y mejor dicho la parte comercial de Estados Unidos, actuó sobre China solicitándole que pusiera controles mucho más duros en relación al fentanilo cuando sale de los límites de China. Ahora, ¿qué hizo China? China obedeció de alguna manera, obedeció entre comillas, esa política que necesitaba Estados Unidos, pero lo que no hizo fue, de alguna manera, tener políticas más duras contra lo que son los precursores químicos que dan lugar al fentanilo, que llegaban a México sin ningún inconveniente para producir el fentanilo que luego entraba por la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, tenemos que hacer una pausa muy breve, apenas de un par de minutos, pero seguimos porque esto está generando en Estados Unidos y también en otros lugares una ola de muerte. Seguimos hablando de la problemática del fentanilo, no solamente en los Estados Unidos, sino en esta parte del mundo que también nos llama mucho la atención y hasta qué punto, por ejemplo, en la Argentina, lo vamos a ver dentro de un ratito nada más. Pero quiero preguntarle a Fernando, ¿cómo detectar que algo anda mal? Estás usando esto por la razón que sea. ¿Cómo detectar que algo anda mal y cómo evitar morir por una sobredosis de esto? Bien, el tema, hoy se está haciendo mucha educación respecto a este tema y por eso mencionaste hace un rato, Pepe, que están bajando las cifras en los casos de muerte por sobredosis porque hay una nueva droga que se está utilizando y los padres y médicos, inclusive hospitales, están llenándose de esta sustancia que es un antagonista del fentanilo para evitar una muerte por sobredosis. ¿Cómo se detecta? Bueno, cuando la persona que tomó algún medicamento, alguna pastilla o alguna cosa que tenía incorporado fentanilo, por ejemplo, ellos usan mucho la oxicodona, los chicos en Estados Unidos, y se la venden con fentanilo para hacerlos más adictos inclusive, y esto lo que hace es que tengan una depresión respiratoria, las pupilas se van cerrando, queda prácticamente el individuo con piel húmeda, hasta pegajosa la piel, le falta respiración, y en esa situación es cuando uno detecta que está frente a una sobredosis y una muerte casi inminente. En este momento hasta el 10% se están salvando, 10% no más, porque los tiempos son muy cortos. Entonces los padres en las casas hoy se nutren, por ejemplo, de estos medicamentos como naloxona, que es antagonista del fentanilo, y dándole, por ejemplo, los chicos están en una habitación cerrada a veces, uno está tranquilo que su hijo está en la habitación y no puede pasar nada. Sin embargo, por ahí está accediendo a una sustancia que lo tomó muchas veces, pero le incorporaron fentanilo y tiene una muerte segura. Entonces, estar prevenido con esto, inclusive los policías están hoy llevando en su bolsillo naloxona o esta sustancia, porque sus compañeros caen ante un allanamiento donde encuentran droga, la tocan y caen prácticamente instantáneamente. A ver si estoy entendiendo bien esto. Alguien sufre una crisis por esto. Viene un policía, lo toca, solo por tocarlo esa persona también puede perder la vida. Si es carfentanilo, por ejemplo, es un análogo del fentanilo, muere instantáneamente. Si es un fentanilo, puede caer y tiene unos minutos para salvarlo. Así que normalmente los policías llevan cámaras para detectar que están viendo, por ejemplo, abren un baúl del auto y tocan para hacer un allanamiento, tocan algo y tocaron fentanilo y caen desmayados, entre comillas, o sea, hay una depresión respiratoria
rapidísima, puede llegar al paro cardíaco. En ese caso, entonces, el compañero inmediatamente, cuando ve esta situación, le da naloxona y a veces tiene que dar 1 o 2 dosis para poder salvarlo a su compañero. Esto ha pasado en laboratorios, ha pasado en la calle, ha pasado en allanamientos de laboratorios clandestinos y laboratorios inclusive forenses, donde trabajan los químicos, que acceden a una sustancia, una pastilla, y cuando la están procesando por inhalación o por contacto a veces dérmico, llega la sustancia y es prácticamente mortal. Presten atención a lo que acaba de decir nuestro invitado, porque tiene que ver con la historia que sigue. Primero, fentanilo, carfentanilo, cuáles son los efectos y cuáles son las diferencias entre ambos. Lo hablamos con Carlos Damin. Carlos Damin es médico toxicólogo, director del Hospital Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Se diferencia con el carfentanilo, que es un medicamento similar pero mucho más potente, de uso exclusivamente veterinario en animales de alto porte, como elefantes, rinocerontes, solamente autorizado en 3 o 4 países en el mundo, pero que se utiliza mucho en México y en Estados Unidos como adulterante de cocaína. Ustedes recordarán la tragedia que tuvimos con más de 20 muertos por la adulteración de cocaína en lo que se conoció como Puerta 8, donde mucha gente, habiendo consumido cocaína, fallecía por el carfentanilo con el que se la había adulterado. Nosotros supusimos en ese momento que pudiera estar siendo el ingreso del fentanilo al país, afortunadamente no, y hoy por hoy tenemos muy pocos casos, ya que la trazabilidad del fentanilo es muy estricta y es de uso únicamente hospitalario, sanatorial, yendo de droguerías a hospitales o sanatorios, siendo imposible comprarlo a través de una farmacia con una receta. El recuerdo de esta historia del doctor lo recuerdo perfectamente porque estaba a cargo de un noticiero en la República Argentina y de repente llegaba la información que personas caían como moscas, uno tras otro. Fue un hecho realmente dramático, de alto impacto en el año 2022 en la República Argentina. Esto costó 24 muertos y casi 200 personas afectadas, intoxicadas, y dio lugar a cuadros realmente increíbles por la adictividad que tiene precisamente esta sustancia, que en ese caso estaba mezclada con cocaína. Quiero saludar a la doctora Alicia Bence. Doctora, la pregunta que quiero hacerle es cómo se dieron cuenta con lo que estaban lidiando. Era un caso realmente impresionante que cuando llegó a su oficina debe haber sido verdaderamente alarmante. Le voy a hacer un poco de historia. Nosotros veníamos investigando al clan Villalba desde hace aproximadamente 2 años antes de este episodio. Es más, Miguel Ángel Villalba, que es el líder de esta organización, ya había sido condenado por una causa que había tramitado en nuestro juzgado y desde el lugar de detención seguía manejando a la organización. En el marco de esta investigación teníamos intervenidos muchos teléfonos, pero de manera diferida. Uno cuando interviene los teléfonos, la escucha no es simultánea. No sé si se comprende. Sí. Nosotros tenemos el resultado de la intervención 48 horas después, 72 horas después, salvo que expresamente uno quiera hacer simultáneo, que es muy raro que se haga. En ese sentido, cuando se produce esta tragedia, advertimos que podía estar relacionado con el clan Villalba por dónde habían sido los hechos. Es con zona de influencia propia del clan Villalba. Puerta 8 es zona de ese clan. Y para que tuviera lugar esta tragedia también hubo un montón de coincidencias. Hubo un partido de fútbol muy importante que produjo muchos festejos y que toda esta gente saliera a comprar droga. Por otro lado, llamativamente es tan adictiva que hubo gente que terminó hospitalizada, salió del hospital y volvió a consumir. Nos encontramos con situaciones realmente insólitas y muy tristes, donde advertimos que estaba totalmente roto el tejido social con gente en estado de extrema vulnerabilidad. Noten ustedes lo que cuenta la doctora. Estamos hablando de un clan que traficaba drogas en el conurbano bonaerense. No era ni siquiera un cártel en toda la línea, como puede ser un cártel en Sinaloa. Así que imagínense ustedes lo que puede hacer una organización de esa naturaleza, no solamente en su país, en México, sino además introduciendo estos elementos en un lugar como Estados Unidos.
Aquí vuelve a aparecer una definición, los precursores. Volvemos a meternos en el tema de los precursores, que son muy importantes. De eso hablamos con el mayor Juan Colón, excomandante de la iniciativa de monitoreo de drogas de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Los precursores químicos son importantes en la producción del fentanilo. La mayoría se importan, pero se puede producir como en 35 minutos en una casa. La importación del fentanilo puede ser ilegal, pero no necesariamente sus materiales precursores. Las altas ganancias del fentanilo influyen la fabricación ilegal, pero también se necesita un mercado de consumo. La situación en la frontera entre los Estados Unidos y México está afectando el suministro de fentanilo en los Estados Unidos. Los carteles podrán agrandar sus mercados en Europa y Latinoamérica, donde se consumen drogas. Ahí llega la amenaza de la mezcla del fentanilo con drogas como la cocaína. Los carteles han estado mezclando el fentanilo con otras drogas para ampliar su base de consumidores. Muchos consumidores de la cocaína se han vuelto adictos al fentanilo sin saberlo o sin querer. Esto ocurre porque los receptores opioides del cerebro se dañan una vez que el fentanilo los activa. En consecuencia, el cuerpo sufre dolores constantes ya que no puede producir suficiente dopamina naturalmente. Es una amenaza enorme y está en la calle. Se lo contamos enseguida. La droga llega fundamentalmente de China, también de la India, pero es China el principal productor y quien lo exporta en distintas formas a los Estados Unidos. También están los precursores, pero muchos llegan a México y a partir de allí se meten en los Estados Unidos provocando una ola de muerte. El fentanilo está en la calle y es una cuestión extraordinariamente grave. El fentanilo en la calle es una bomba de tiempo. Lo vemos en los Estados Unidos con cifras que son apabullantes. Lo hemos visto en la Argentina en ocasión de lo que comentábamos del carfentanilo mezclado con cocaína. Llega a la calle y es una emergencia. Fernando, eso realmente es un cuadro de situación muy grave y muy difícil de manejar. Sí, es muy difícil de manejar por la dosis que se manejan de fentanilo. Son tan pequeñas, hablamos de miles de veces, en algunos casos como el carfentanilo son casi 10.000 veces menos que la morfina. Entonces, en un sobre de azúcar, por ejemplo, yo puedo traficar prácticamente 2.000 dosis mortales y 20.000 dosis de fentanilo en un sobre de azúcar de 6 gramos. Acá habría 20.000 dosis umbrales. Umbrales significa dosis de consumo. Ahora, esto es tan barato que lo que hacen los traficantes es agregarle a otras sustancias no tan duras como cocaína o marihuana, agregarles esta sustancia para hacerlos más adictos. Ya lo decía la gente de Estados Unidos diciendo, el problema es que lo que consiguen es ampliar la cantidad de consumidores a un nivel insospechado. ¿Por qué? Porque aquel que está consumiendo oxicodona, cocaína, otra sustancia que sabe que la adicción es manejable, acá es no manejable. A ver, estoy pensando, a partir de los datos que usted da, estoy pensando en la cantidad, las toneladas que entran y que esto alcanza por provocar una gran cantidad de muerte, una cosa como esta. Si esto fuera carfentanilo, son 200.000 dosis, 200.000 dosis. Pensemos que cuando Hitler mataba a gente en los campos de concentración, usaba cianuro para matar 6.000 personas. Cuando en Japón mataron con el gas sarín con 1 kilo mató 2 millones de personas. Con el carfentanilo, con 1 kilo, mató 50 millones de personas. Entonces, si no entendemos que es algo mortal y es una pandemia mundial, en el año 24 mató más gente el fentanilo que lo que mataron todas las guerras que tuvimos en el planeta. Entonces, estamos teniendo 550.000 muertes al año en el mundo, que significan 62 personas que mueren por hora en el mundo. O sea, son prácticamente
12 o 15 que mueren solo en Estados Unidos, pero pensemos en el resto del mundo, ¿no? Atención, esto es una bomba de tiempo, porque además es una cuestión geopolítica. Imaginen ustedes que el enfrentamiento fuera directo entre China y los Estados Unidos, el daño que podría hacerle una nación a la otra puede ser utilizado claramente como un elemento geopolítico, pero además tiene una gran cantidad de implicancias, porque no es un drama solamente de los Estados Unidos, ahí es donde está mayoritariamente, pero hay otros países de América, Jorge, que tienen este inconveniente y tienen un peligro inminente de distribución. Tengo entendido que incluso por el norte de la Argentina hay alguna variante que está entrando. Pepe, bien lo dijiste, esto se derrama en toda América. Es cuestión de encontrar los canales justamente políticos y geográficos y económicos por donde pueden entrar todo este tipo de sustancias. Voy a decirte algo. Hace 2 años yo estuve con el jefe de policía de Vancouver y de Ottawa, en Canadá. Y ellos, ya como fuerza de seguridad, llevaban naloxona justamente en sus móviles patrullas para aplicar a todas aquellas personas que estaban intoxicadas con fentanilo. Es decir, esto ya derrama. Digamos que la lucha entre Estados Unidos y China, esa hegemonía política comercial, hace que tengamos este tipo de cuestiones en donde China, de alguna manera, hace llegar precursores, fentanilo a México para que luego de ahí se derrama. Los carteles del narcotráfico tienen mucho dinero para llevar esto geográficamente a distintos lugares y lo pueden trasladar miles y miles de kilómetros porque la utilidad y ganancia es tan grande que les da la posibilidad de hacer eso. Y el fentanilo es tan barato de producir que les da la posibilidad de hacer corte con esa sustancia de otras drogas. Jorge me está dando pie para el testimonio que sigue. Hay aquí también un manejo financiero de este cuadro de situación. Eso lo hablamos con Juan Carlos Medrano Castro. Juan Carlos es presidente de la firma JA Global Compliance. Es experto antilavado de dinero con más de 25 años de experiencia en el sector financiero internacional. Está en Miami. Los carteles de la droga han perfeccionado su estrategia para infiltrarse en el sistema financiero americano, utilizando muchas veces empresas fachadas, brokers de químicos y además todas estas nuevas tecnologías y plataformas de pago online. Podemos ver entonces, según revela un informe de FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, que en el año 2024 pasaron a través del sistema financiero americano más de 1.400 millones de dólares productos del fentanilo. Entonces, los carteles de la droga utilizan bancos, casas de cambio, plataformas para poder perfeccionar sus pagos producto de la compra y comercialización del tema de fentanilo. Para nadie es un secreto todo lo que pasa entre México y China con relación a la compra y producción de todo el tema del fentanilo. Las instituciones financieras deben estar al tanto de aquellas alertas rojas que le pudieran indicar cuando una transacción pudiera estar indicando temas de fentanilo. Por ejemplo, si identifican empresas fachadas, temas de criptoactivos, temas jurisdiccionales sin ánimos de criminalizar ninguna jurisdicción. Y además debemos entonces concluir que los carteles son una organización criminal transnacional que tiene que buscar materializar sus ganancias. Vamos camino a nuestro cuarto bloque y allí vamos a abordar la cuestión geopolítica. Enseguida. El tema que nos ocupa hoy, que es el fentanilo, su ingreso a esta parte del mundo, particularmente a los Estados Unidos, tiene una trama extraordinariamente compleja, donde entran una cantidad de factores, pero también una cantidad de países. Empieza en China, tal vez en la India, llega a México, y en México, a través del accionar peligrosísimo, mortal, asesino de los cárteles, se introduce en los Estados Unidos. Y esto requiere de investigaciones y de métodos complejos. Entonces vamos a hablar con quien tiene conocimiento precisamente del caso. Él es Mike Vigil, que es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, es decir, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Es uno de los agentes, además, más condecorados de la agencia y fue responsable de numerosas operaciones multinacionales, la mayor de las cuales incluso involucró a 36 países. Mike, gracias por atendernos. Un saludo muy cordial desde Buenos Aires. Como han dicho, la mayor parte de los precursores químicos vienen de China, pero si por ejemplo China parara
de fabricar esos precursores, el siguiente día la India comenzara a mandar esos precursores, por ejemplo, a México. Esos precursores entran por los puertos de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, de Manzanillo en el estado de Colima, y algunos de esos precursores entran por Veracruz. Entonces, el fentanilo se produce no en un laboratorio, nada más usan tinas de metal donde mezclan los precursores químicos con un palo o una pala. Entonces, el fentanilo, 2 miligramos, que son unos granos de sal, pueden ser letal a un ser humano. Los carteles mexicanos están mezclando el fentanilo con otras drogas, por ejemplo, marihuana, cocaína, metanfetamina y marihuana. Son lo que los consumidores aquí en los Estados Unidos ni saben que están consumiendo fentanilo, y por eso estamos sufriendo aproximadamente 70,000 muertos anualmente en los Estados Unidos. ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo trabajamos con esto? Bueno, la política de Estados Unidos del presidente Biden, anterior a Donald Trump, lo que hizo fue trabajar desde el lado político, del lado comercial, del lado policial, e inclusive llegó a declarar como terroristas, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, a los carteles de la droga de México. Eso quiere decir que en algún momento Estados Unidos puede intervenir directamente con sus fuerzas dentro del territorio mexicano para combatir a los cárteles. ¿Cómo se combate esto ahora a partir de la administración Trump? El mismo Mike acaba de decir que el tema de los aranceles es una tontería para él, lo que está haciendo Donald Trump. Se combate con esto, nos tienen que bajar toda la información, la colaboración de la DEA y de los que están sufriendo en este momento el tema del fentanilo hacia América para que podamos estar prevenidos. Es la prevención, y muy bien lo que hemos hablado acá con mi compañero, con Fernando, el tema de la educación. Con eso vamos a empezar a ganarle espacio y terreno a aquellos que quieren lucrar con el opioide sintético, que es la muerte. Otro testimonio que dejó Mike Vigil también habló del trabajo de colaboración que deben tener los países que están terminando de generar esto. Es decir, un trabajo de colaboración entre Estados Unidos y China, pero también con México, también con Canadá, y de paso trabajar más conjuntamente con esta parte del mundo para tratar de que esto no se expanda. Esto lo hablamos con Adam Isaacson, que es director del programa de veeduría de defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. A fin de cuentas, México, Canadá y China solo pueden tener efectos marginales en contra del fentanilo. En este momento existe una ruta de tráfico hacia el mercado de Estados Unidos tan robusta que cada dosis de una pastilla cuesta $2 o $3. Eso es menos que una cerveza. Por cierto, esa ruta apenas involucra a Canadá, entonces imaginemos que China y México realmente tomen medidas enérgicas. Imaginen que toman una ofensiva que hace que el fentanilo escasee tanto que el precio de una pastilla milagrosamente se multiplique por 2. Bueno, en ese caso, multiplicar por 2 significa que el precio subiría a $4 o $6 por pastilla. Seguiría siendo muy barata y fácil de conseguir. No habrían logrado gran cosa con su ofensiva. E incluso si la ofensiva dificultara la vida de los traficantes, recuerden que el fentanilo es una droga muy pequeña, muy fácil de transportar. En estado puro, el consumo de todo un año de fentanilo en Estados Unidos cabería en la caja de 2 o 3 camionetas, nada más. No sería difícil encontrar otra ruta para transportar una droga tan pequeña. Túneles, contenedores de carga, el mismo correo. En definitiva, el fentanilo va a estar con nosotros para rato. ¿Cómo metemos mano en el asunto? Sabemos que hay grandes operativos, incluso que hay decomisos récord. ¿Alcanza? Se lo contamos enseguida.
En los Estados Unidos, pero también en muchos otros lugares, se trabaja muchísimo para tratar de combatir esto que por momentos parece una verdadera epidemia. Basta ver algunos de los lugares en los Estados Unidos en donde el fentanilo está haciendo de las suyas, provocando verdaderos zombies a las personas que lo consumen. Se trabaja desde el punto de vista policial. Hay decomisos récords. ¿Alcanza? Parece que no. En esta edición de Conectados hemos hablado de numerosos países que intervienen de modo directo o indirecto en este cuadro de situación de la verdadera invasión de fentanilo a los Estados Unidos, pero atención también a otros países. Interviene China, que es el origen más importante, incluso con los precursores. En cierto modo también la India. México, a través de sus cárteles, recibe el producto de China y lo introduce. Pero hay un país que se menciona muy poco en esto y que también fue acusado por parte de la administración Donald Trump. Es Canadá. Vamos a escuchar el testimonio de John Walsh. John es director para políticas de drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Canadá ha sufrido también una grave crisis de sobredosis, impulsada por la toxicidad del mercado contaminado por el fentanilo. Canadá, al igual que Estados Unidos, es un mercado de destino para mayor parte del fentanilo fabricado ilícitamente en México. La producción de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, también tiene lugar en Canadá. Pero las quejas de Trump sobre Canadá como fuente de fentanilo que llega a Estados Unidos es una enorme exageración, inventada para justificar la fijación de Trump en imponer aranceles a Canadá. Por ejemplo, el año pasado, la patrulla de aduanas y fronteras de Estados Unidos informó haber incautado 43 libras de fentanilo en la frontera de Estados Unidos con Canadá. En comparación, las autoridades informó de la incautación de 21,000 libras de fentanilo en la frontera de Estados Unidos con México. Esto tampoco quiere decir que los aranceles vayan a ser una respuesta adecuada o eficaz a la producción del tráfico de fentanilo desde México. Bueno, estamos llegando al final de Conectados, por lo tanto es el momento de las conclusiones tanto desde el punto de vista policial, investigativo, de seguir las pistas para saber cómo se introduce, y no solo en los Estados Unidos, como hemos dicho, y también desde el punto de vista médico y forense, de la investigación médica también. Jorge, danos tu conclusión para este programa, por favor. Pepe, como bien dijo John Walsh recién, el mercado de fentanilo no está a nivel mundial, sino que está centrado justamente en lo que es Estados Unidos y Canadá como lugares donde llega el fentanilo, un productor que es de fentanilo que es México y un productor de precursores y precursores y también de fentanilo como es China. Tenemos que alertar y tenemos que capacitar y formar a nuestras fuerzas de seguridad para que estén muy atentos y hagan la proactividad en la lucha contra este tipo de drogas. Es la única manera en la cual tenemos y entendamos mejor la seguridad como una construcción social, por lo cual tenemos que sentar a la seguridad pública, a la educación, a la salud, al trabajo, nosotros en esa misma mesa para poder combatir todo este tipo de sustancias, en este caso particular de opioides sintéticos, como es el fentanilo. Tenemos que preparar nuestras fuerzas de seguridad. No están preparadas las fuerzas de seguridad latinoamericanas para atender la proactividad, la prevención contra este tipo de opioides sintéticos. Fernando, tu conclusión, por favor. Bueno, yo, desde el punto de vista de la toxicología, pienso que es un tema que preocupa mucho, primero porque no es fácil la detección. A veces estas sustancias se mezclan con otras conocidas, pero que los adictos a estas sustancias hoy están en peligro y realmente hay que hacer más prevención. La prevención creo que es educación, como bien decía recién mi compañero, en cuanto a que tenemos que pensar, educar docentes, padres y gente que pueda, digamos, detectar este tema de drogadicción y tratar de explicarle al consumidor de estas sustancias que están en peligro, ya que el fentanilo está no solo usándose en un montón de situaciones de sustancias que se mezclan, sino que están apareciendo día a día nuevos análogos de fentanilo y otras drogas
hay nuevas drogas psicodélicas y psicoactivas que son de síntesis, mucho más económicas que las anteriores y hacen mucho más adictivas a las personas. Esto es un tema que todavía no se ha tomado conciencia a nivel mundial y me parece que tenemos que empezar a desarrollar en esas investigaciones, por supuesto, ya sea cuando se hacen autopsias o temas de gente que tiene accidentes, entender muy bien cómo detectar la causa de muerte para inclusive tratar de hacer estadísticas que hoy no tenemos de este tipo de situaciones. Y por el tema de las personas que son adictas y que entran en situaciones a veces de sobredosis, bueno, tener preparado. Hoy los padres en varios países ya están teniendo, como tienen hijos adictos, están teniendo tiras de fentanilo, hay unas tiras o técnicas que permiten detectar en orina o en las sustancias que están comprando que no tengan esta sustancia incorporada, como acá tuvimos el caso del carfentanilo, ¿no? Es un problema enorme, enorme, desde muchos puntos de vista. Es un problema de la geopolítica, es un problema económico también, es un problema social de proporciones, es un problema de salud pública y es una amenaza fundamentalmente para nuestras próximas generaciones que están expuestas, muy pero muy expuestas. De más está entonces el decirles por qué vamos a incluirlo en esta sección que hemos llamado ¿Por qué nos interesa? El fentanilo te destruye la vida en muy pocos meses, al punto tal que te dejan un nivel cognitivo de imposible vuelta atrás. Argentina no llegó a la problemática que tiene Estados Unidos o México, pero no por eso podemos decir que no existe el problema. Realmente existe y esperemos que no se profundice. Nunca es malo estar preparado para alguna posible, entre comillas, invasión de este tipo de drogas, ¿no? Sin embargo, no deja de ser lo importante hoy en día, lo que tiene mayor incidencia. En el caso de Bolivia es principalmente el tráfico ilícito de cocaína, la producción de cocaína, país tránsito y también la marihuana. Al tener este acceso tan fácil, hoy vemos médicos, desafortunadamente, son casos muy desafortunados, anestesiólogos principalmente, que se empiezan a explorar, digamos, el uso de fentanilo en ellos mismos. Y pues hay sobredosis por fentanilo en algunos de mis colegas. Y pues por supuesto que llega a haber muertes asociadas a sobredosis de fentanilo. El uso de fentanil intravenoso dentro del ambiente hospitalario es un fármaco seguro cuando uno elige al paciente correcto y en las dosis que deben ser administradas. Bueno, quiero agradecer muy especialmente la presencia aquí de Jorge y también de Fernando, que nos han dado su aporte en base a su experiencia para poder tener conclusiones más claras aquí en Conectados. Y bueno, por supuesto, nosotros seguimos conectados, como siempre.